amigos, bienvenidos a un curso más de ECA Pro. Normalmente nosotros al utilizar SketchUp podemos tener bastantes errores, sobre todo cuando somos principiantes. Por ejemplo, muchas personas solemos trabajar de esta forma. Solamente, por ejemplo, seleccionamos un rectángulo. Pongamos que yo tengo un terreno en este lugar de 10 metros por 20 metros aproximadamente. Más o menos de esta forma. Y ahora lo siguiente que yo haría es, por ejemplo, lo selecciono así tal cual y doy en la herramienta de empujar y pongamos que este es mi primer suelo, no sé, que tiene una altura o un grosor de 18 centímetros. Ahora justo en este lugar otra cosa que solemos hacer bastante, otra cosa que se suele hacer en este momento es obviamente agregar los muros. Pongamos que voy a poner muros perimetrales, en este caso los voy a poner de 10 metros, voy a poner una coma porque en mi SketchUp así se maneja. Ahora voy a poner punto 15. Como se podrán dar cuenta en esta parte de acotaciones es muy fácil nosotros poner un valor definido una vez que comencemos a trabajar con cualquier herramienta. Ahora doy enter y ya tengo ese rectángulo en este lugar. Por ejemplo, voy a dar con la barra espaciadora para desactivar cualquier comando que esté utilizando. Ahora, por ejemplo, voy a seleccionar esta cara que se me acaba de formar. Voy a dar con la herramienta de push. Entonces, desde algún punto yo podría simplemente elevarlo más o menos de esta forma. Y supongamos que yo necesito una altura de unos 4 metros, más o menos. Normalmente esto no causaría tantos errores, pero si por ejemplo yo ahora, supongamos que tenemos muchísimos muros y yo necesito mover este, pues no puedo seleccionarlo como tal porque no estuve agrupando. Entonces ahora si yo lo quisiera mover, pues sería bastante difícil lograr hacer esto. Por ejemplo, si lo selecciono así y le doy en mover, por ejemplo con este punto, como se pueden dar cuenta, se mueve absolutamente todo. Ahora, por ejemplo, supongamos que ponemos en este lugar otro rectángulo, más o menos así. Ahora con la herramienta de empujar voy a elevarlo, no sé, 1 metro. Y ahora todo esto, para seleccionarlo, como ya está independiente, solamente daríamos 3 clics. 1, 2, 3. Y en esta parte ya podemos moverlo. Supongamos que este es un banquito o algún elemento que necesitamos. Entonces justo en este lugar lo voy a poner. No hay ningún problema. Ahora si lo quiero volver a desplazar, como se podrán dar cuenta, ya se unió totalmente a este suelo que yo había creado y todo suele tener ese tipo de errores. Por más que intente moverlo, me va a aparecer ese tipo de errores por todo el proyecto. Esto suele ser porque no generamos ningún tipo de grupo al momento de estar trabajando con cualquier cosa en SketchUp. Por lo regular nosotros trabajamos por etapas. Entonces voy a seleccionar todo y lo voy a eliminar. Existen diferentes errores o diferentes maneras de trabajar que nos va a ocasionar después de un tiempo algún tipo de error. Es muy común, no se preocupen. En dado caso de llegar a ese tipo de temas, lo explicaré un poco. Entonces en este caso, como recordarán desde el video anterior, expliqué que nosotros vamos a trabajar con un proyecto de ejemplo. Si ustedes quieren trabajar con su proyecto, ya sea una vivienda o alguna plaza comercial, hospitales, edificios, no se preocupen, yo mostré en el video anterior cómo importar sus planos de AutoCAD o de alguna imagen directamente a SketchUp. Entonces voy a hacer eso rápidamente. Entonces, una vez que importamos nuestro modelo DWG de AutoCAD a SketchUp, lo siguiente que nosotros tendríamos que hacer obviamente es comenzar con este modelo. Muchas personas comienzan a modelar los muros, otros comienzan desde el suelo, algunos comienzan con algunos pequeños detalles. No se preocupen, se puede trabajar de todas las maneras posibles. En mi caso, a mí me gusta comenzar modelando el suelo o la losa, por lo tanto voy a comenzar con eso. Entonces ahora nosotros con la herramienta de lápiz podríamos comenzar a dibujar todo el contorno. Pero tenemos que tener cuidado porque, como se podrán dar cuenta, en este lugar nos aparecen los ejes. En este caso sería el eje verde. Aquí, como se podrán dar cuenta, estoy trabajando sobre el eje rojo. Pero ¿qué pasa si me muevo un poco, por ejemplo ahí? Y pongamos que ahora lo uno aquí, me puedo dar cuenta que obviamente no está como tal. Pero por ejemplo, si yo hago lo mismo en este otro lugar, como se podrán dar cuenta, este elemento ahora está elevado. Entonces, por ejemplo, me vengo ahora a este lugar y supongamos que yo aquí pienso que estoy trabajando en planta. Y realmente no lo estoy haciendo. Entonces les recomiendo tener bastante cuidado al momento de estar trabajando dentro de SketchUp, sobre todo con esto.
Y algo bueno que tiene este programa es, por ejemplo, que trabajamos a través de estos ejes, así es que no se preocupen, voy a eliminar todo esto. Ahora lo primero que les recomiendo antes de comenzar cualquier cosa, ahora como se pueden dar cuenta, si yo selecciono me doy cuenta que este es solo un grupo, ya que solamente tengo esta planta, pero si ustedes tienen más planos en un solo archivo importado, les recomiendo entrar en ese archivo, seleccionar todo lo que sea de su planta, en algún punto azul vamos a crear un grupo. Ahora, una vez hecho esto, yo voy a utilizar la herramienta de rectángulo, ya que mi planta tiene esta forma. Ahora voy a dar clic desde este punto hasta este otro. Como se podrán dar cuenta, ahora tengo solamente esta cara que se me ha creado junto con todas estas líneas. Lo que yo puedo hacer es con triple clic solamente selecciono todo lo que acabo de crear. Por ejemplo, 1, 2, 3 y ya se seleccionó todo. Como recordarán del error anterior, se comenzó a transformar todo ya que agregábamos algún muro o algo y no era posible moverlo. Lo que recomiendo en este punto es seleccionar 3 veces continuas, por ejemplo 1, 2, 3, clic derecho y crear grupo. Ahora nosotros tendríamos que dar doble clic sobre ese grupo que acabamos de crear de esta forma y nosotros ya podemos utilizar la herramienta de push. Y podemos elevarlo, pongamos que eso tiene una altura de 18 centímetros aproximadamente. Ahora todo esto es un grupo y por ejemplo si yo selecciono y desplazo esto, no se va a ver modificado ningún otro elemento. Ahora obviamente el plano como tal no es visible, ya que nosotros tenemos este grosor de 18 centímetros sobre él. No se preocupen, existen diferentes formas de trabajar aún. Por ejemplo, nosotros en este punto podemos utilizar Alt X, que sería la función que SketchUp nos tiene como rayos X. Y no se preocupen, recuerden que de este lado siempre aparecen los comandos, tanto si tienen SketchUp en español o si tienen SketchUp en inglés. Nosotros podemos simplemente seleccionar este plano, que es el que yo he agregado, y ahora fácilmente le vamos a dar en mover o desplazar. Vamos a dar un punto de referencia, pero como se podrán dar cuenta, se puede mover hacia todos lados, como lo expliqué en el video anterior, pero es suficiente con oprimir la flecha hacia arriba de nuestro teclado para que esta función esté bloqueada. Ahora, por ejemplo, puedo dar este punto de referencia o simplemente teclear punto 18, que es lo que yo quiero que esté sobre ese piso que acabo de agregar. Ahora nuestro plano ya es visible, puedo desactivar el rayos X con Alt X. Entonces lo siguiente, como no tengo ningún tipo de desnivel de piso todavía, lo siguiente que yo podría hacer sería levantar todos los muros o al menos los que yo necesito. Para hacer esto normalmente nosotros tendríamos que entrar en este piso que acabamos de crear dando doble clic. Ahora que estamos dentro de ese grupo, nosotros podríamos comenzar a trazar los rectángulos. Ahora con la herramienta de empujar, por ejemplo, darle 4 metros. Ahora darle triple clic a este elemento, pero como se pueden dar cuenta se selecciona todo. Y es un poco complicado seleccionar solamente esto. Entonces voy a dar control Z, saldré de este grupo solamente dando un clic fuera. Y ahora sin tener nada seleccionado ni estar dentro de ningún grupo, voy a comenzar a crear todos los muros. En mi caso por medio de rectángulos, lo pueden hacer también a través de líneas, pero al menos en este caso es bastante sencillo utilizar esta herramienta. Lo primero que vamos a hacer es dar un clic en este punto y ahora necesitaría otro más en este lugar. Como se podrán dar cuenta, no tengo un punto de referencia aquí, sino que lo tengo en este lugar. Pero por ejemplo ahora al acercarme a este punto sin seleccionar ni dar clic a nada y desplazo lentamente, ahora me aparece este punto rojo que dice en la arista. Yo puedo dar un clic ahí o en la parte de acotaciones nuevamente podemos poner 8.47, 0.15. Tenemos esas dos formas, ya sea poniendo en acotaciones el valor o simplemente seleccionando las aristas. Ahora puedo seleccionar este otro rectángulo, llevármelo hasta este otro lugar y lo puedo cerrar aquí, no hay ningún problema. Entonces entre uno y otro puedo simplemente eliminar esta línea y ya tengo una sola cara. Obviamente necesito continuar con esto a través del mismo rectángulo. Ahora selecciono este punto, me lo llevo hasta este otro, justo aquí. Ahora voy a eliminar esta pequeña línea porque no podemos tener divisiones como tal. Si nosotros tuviéramos esta división y comenzáramos a hacer un levantamiento, en algún futuro nos va a aparecer algún tipo de error con ese tipo de modelado. Por ejemplo, yo lo voy a eliminar. Ahora, como podrán notar, ya todo es solamente una cara la que acabamos de crear. Pero me falta en este lugar otro pequeño muro que lo voy a crear de una vez.
Justo en esta forma, recuerden eliminar las líneas que no necesitamos. Entonces ahora voy a dar triple clic para seleccionar todo, tanto la cara superior, la cara inferior y todas las líneas que acabamos de crear. Entonces vamos a dar 1, 2, 3 y ya se seleccionó absolutamente todo. Como recordarán, lo siguiente que tenemos que hacer es dentro de algún lugar azul, dar clic derecho y crear grupo. Ahora, dando doble clic sobre esto, entramos a ese grupo, podemos seleccionar esta cara y podemos levantar todo. Por ejemplo, en este lugar todavía no sé exactamente la altura que le voy a poner, pero voy a dar un valor aproximado de 4 metros, nada más como un ejemplo. Si se preguntan por qué no he agregado ni la puerta corrediza, ni tampoco este barandal, es porque vamos paso por paso y aún no llegamos a eso. Entonces ahora, por ejemplo, estoy fuera de todo. Si yo ahora selecciono y resulta que me equivoqué y que realmente vamos a expandir un poco esto y que ocupamos mover un poquitito más, recuerden que con la flecha de la derecha podemos simplemente bloquear dependiendo de algún eje y podemos, por ejemplo, moverlo un poquitito más, un poquitito menos. O supongamos que ahora la losa, que sería el piso, está un poco más elevado, pues de igual manera seleccionamos los muros, vamos a moverlo con algún punto de referencia, vamos a bloquear con la flecha de arriba y por ejemplo lo podemos elevar un poco más, un poco menos, no se preocupen por eso. Y como se podrán dar cuenta, ya no nos pasa el error de que todo se esté transformando como lo hicimos al inicio del video. Eso sería una de las formas de crear muros a través de rectángulos, eliminando las líneas que los dividen para evitar errores, agrupándolo y levantando todo con la herramienta de push. Y voy a explicar otra manera de crear. Por ejemplo, voy a eliminarlo. Ahora de igual manera tengo el piso o la losa y tengo este plano de referencia. Y vamos a crear los mismos muros. Podemos crearlos de igual manera a través de este rectángulo, pero hasta cierto punto un poquitito más fácil. Por ejemplo, simplemente voy a crear un rectángulo en absolutamente todo. Y por ejemplo, ahora en esto le voy a dar una X distancia desde cualquier punto. Y yo lo necesito con un grosor de muro de 0.15. Como se podrán dar cuenta, ya se puede marcar la cara de este elemento, pero este en el centro también está creado. Hay que tener cuidado al momento de realizar esto, porque si nosotros ahorita levantamos todo, entonces va a quedar vacío en la parte de abajo y nos va a traer bastantes errores. Por ejemplo, ahora voy a seleccionar el centro y lo necesito eliminar antes de hacer cualquier cosa. Ahora quedó todas las caras de alrededor, pero yo no necesito todo esto, así es que lo voy a separar a través de la herramienta de lápiz. Y ahora esta es una cara aparte. Con doble clic solamente voy a seleccionar todo esto y lo voy a eliminar. En esta parte podríamos elevar todo eso, o a través de otro pequeño rectángulo podemos crear este otro muro de una vez. Por ejemplo, ahora seleccionamos todo. Recordemos que es triple clic, clic derecho, crear grupo, entramos dentro de ese grupo, seleccionamos la cara que nosotros ocupamos y vamos con el comando de push. De igual manera 4 metros. Como se pueden dar cuenta, hasta cierto punto algunas cosas es un poco más rápido hacerlo así. Ustedes podrán elegir con cuál van a trabajar. Por ejemplo, tenemos todavía otras dos opciones y es la más usada. Es a través, por ejemplo, de un rectángulo. Recuerden que no estamos dentro de ningún grupo. Voy a, por ejemplo, crear el primero. Recuerden, me acerco a este punto y sin seleccionar me aparece la arista. Con la barra espaciadora desactivo el comando que estoy utilizando. Hasta este punto voy a dar el triple clic y lo voy a agrupar. Ahora voy a entrar dentro de ese grupo, selecciono la cara que necesito y lo voy a elevar los mismos 4 metros. Como les dije, esta forma es la más utilizada y justo en este lugar, dentro de este grupo de muros, lo que se suele hacer ahora es, por ejemplo, con esta herramienta de medir, desde este punto hasta este otro, ponen 15 centímetros. Una vez que tienen esto, a través de una línea o algún rectángulo, van a trazar aquí. Ahora seleccionan esta nueva cara que se creó y lo van a traer hasta este otro lugar. De igual manera seleccionan esta línea con la herramienta de medir, otra vez punto 15. Desde este punto hasta este otro, seleccionan la cara. Ahora con la herramienta de empujar, la van a traer hasta este otro lugar, más o menos aquí. Por ejemplo, me falta otro muro aquí con la herramienta de rectángulo, más o menos de esta forma. Ahora, por ejemplo, necesito uno de 4 metros de alto por 0.15 del grosor del muro. Selecciono ahora esta cara
De igual manera, con la misma herramienta de empujar hasta este otro, justo de esta forma. Como se podrán dar cuenta, es el mismo resultado que hemos hecho anteriormente, pero suele ser bastante tardado. Pero hay que tener cuidado al momento de utilizar la herramienta de medir, de una vez que no sean necesarias estas líneas guías, eliminarlas. Más o menos de esta forma. De igual manera, puedo moverlo como yo quiera. Pero por ejemplo, si yo resulta que ahora esta cocina va a modificarse de X o Y manera, y supongamos que este muro ahora simplemente ya no está, al momento de querer seleccionar solamente este pedacito de muro no me lo permite. Entonces yo tendría que venir y cortar aquí y utilizar hasta rayos X y venir y cortar acá, más o menos de esta forma. Y como se podrán dar cuenta, tuve varios errores. Por ejemplo, esta línea ni siquiera está dentro de este grupo. Esta línea tampoco lo está. Entonces esos son algunos errores que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, primero entramos al grupo. Ahora sí, vamos a poner las líneas. Por ejemplo, con los rayos X lo pongo acá. Desactivo rayos X. Ahora puedo, por ejemplo, seleccionar todo esto y eliminarlo. Seleccionar, por ejemplo, esto otro, eliminarlo. Estar aquí eliminando. Más o menos de esta forma. Por ejemplo, en el piso obviamente quedaron algunos elementos de las caras de ese pequeño muro. Pero pues igual se podría modificar de esta forma. Pero pues de esta forma muchas veces tenemos los errores de que si eliminamos alguna de esas líneas queda este vacío. Entonces una de las soluciones y la forma en la que yo suelo trabajar es creando los muros de forma independiente. Esto será de bastante ayuda si en algún momento algún muro es diferente, se agregan más muros, se quitan algunos. Nosotros podemos tener la opción de modificarlo también en nuestro modelo 3D de SketchUp. Entonces, como mostré al inicio, podemos simplemente, por ejemplo, crear ahora este rectángulo hasta este lugar, seleccionar todo, grupo, entrar, seleccionar la cara, con la herramienta de empujar levantamos. Hasta este punto yo podría salir o puedo seguir con los muros del contorno si es que yo estoy segura que no se van a modificar. Obviamente dentro de SketchUp nosotros tenemos diferentes herramientas o plugins o extensiones que nos son de bastante ayuda. Pero para utilizar ese tipo de plugins nosotros tenemos que saber utilizar las herramientas básicas de SketchUp primero. Entonces el primer plugin que vamos a utilizar para crear este tipo de muros es este que estaría aquí. No se preocupen, como recordarán en el video anterior enseño cómo descargarlo y si no lo han mirado lo voy a explicar de igual manera. Nos vamos a extensión, si no encuentran estos iconos está en esta parte. Esto es para las personas que tengan SketchUp 2019, 2021 y 2022 más o menos. Entonces abrimos esto, en esta parte lo vamos a buscar, este es su nombre, lo seleccionan, le dan en instalar, le dicen que sí, aceptan. Una vez que terminó de instalarse, dan en aceptar, cierran y ya les va a aparecer en este lugar. Si ustedes tienen una versión anterior o simplemente no les aparece esta extensión para descargar, no se preocupen, lo pueden hacer directamente de Google, solamente ponen el nombre que está apareciendo aquí, le dan en descargar plugin para SketchUp y listo. Por ejemplo, en este lugar le pongo que necesito que sea de un grosor de 15 centímetros y que la altura la voy a cambiar por 4 metros. Hasta este punto solamente damos el último clic sin mover nada del mouse y damos enter y ya estarían creados nuestros muros. Por ejemplo, ahora nosotros, para no tener el mismo error, podemos simplemente en este lugar modificarlo con la misma herramienta, más o menos de esta forma, y sin mover el mouse damos enter. Ahora por ejemplo este muro es independiente de este otro, por lo tanto si yo este lo desplazo no pasa nada y no se mueve nada. De igual manera, si yo desplazo este, no se está modificando ni el piso, ni este otro muro, ni se distorsiona nada. No se preocupen si ustedes tienen un proyecto así de grande y tienen demasiados muros. Obviamente no es la mejor opción tener todo separado como tal, porque sería un desastre, pero lo que podemos hacer es, una vez que creamos todos los muros, ya sea de cualquier forma como lo hemos creado, en cualquiera de las maneras está bien. Una vez hecho cada muro independiente, seleccionamos
recuerden que podemos dar clic en uno, con la tecla control nos aparece ese icono de más y seleccionamos otro, clic derecho y nosotros ahora podemos crear un nuevo grupo. Ahora sí que crear un grupo dentro del grupo. Y esto lo podemos hacer con absolutamente todos los muros que nosotros creemos. Por lo regular, al momento de nosotros comenzar a trabajar desde cero en SketchUp, solemos utilizar las capas o las etiquetas. Por ejemplo, si han utilizado AutoCAD, saben exactamente qué son las capas. En este caso, como se podrán dar cuenta, solamente me aparecen las capas de mi plano. Y si me voy a etiquetas, que es lo mismo que capas, puedo simplemente eliminarlas o no hacer visibles u ocultarlas de esta manera. Y ya voy a poner en oculto esta etiqueta y se elimina absolutamente todo. Esto es porque no hemos catalogado cada elemento en su respectiva etiqueta, ni siquiera la hemos creado. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es crear una etiqueta. Esta se va a llamar, por ejemplo en este caso le voy a poner 3D porque es de este modelo en SketchUp. Le voy a poner un guión y el primero que voy a agregar sería el de piso. De igual manera voy a crear otro nuevo, se va a llamar 3D guión. Ahora necesito que sean los muros. Por ejemplo, ya creamos las capas que tenemos hasta el momento. Selecciono el piso, me voy a esta parte y lo voy a seleccionar a su respectiva etiqueta o capa. Los muros de igual manera selecciono y los llevo a su capa. Pero, por ejemplo, hay un error aquí. Si nosotros entramos dentro de este grupo, por ejemplo aquí tenemos doble grupo, no hay problema. Entro otra vez y si selecciono cualquier cara, se podrán dar cuenta que aparece sin etiqueta. Entonces damos triple clic, seleccionamos todo y nos vamos a su respectiva capa. Por eso decía que eso se tiene que hacer al inicio, antes de comenzar con cualquier cosa, para no tener que hacer ese trabajo, porque imaginen que ya tienen modelado un edificio y olvidaron etiquetar cada cosa. Ahí va a ser un poco complicado. Por ejemplo, entro en este grupo, de igual manera selecciono uno y aparece sin etiqueta, selecciono todo y la voy a cambiar. Esto mismo lo voy a hacer con el piso, selecciono todo y lo cambio. Si se preguntan para qué sirven las etiquetas como tal, es principalmente para trabajar más fácil dentro de SketchUp y algunas veces también nos funciona para crear este tipo de elementos que nos son útiles al momento de crear algún tipo de lámina de presentación. Por ejemplo, supongamos que yo ahora quiero trabajar en algún lugar del piso. Por ejemplo, pongamos que aquí tenemos una pequeña abertura, pero tenemos el techo, los plafones, los muebles. Entonces yo simplemente vengo y lo desactivo y ya puedo trabajar nada más en eso. Esa es la principal forma o función de las etiquetas. Entonces voy a guardar todo lo que tengo hasta el momento con control S. O lo pueden guardar directamente en archivo y en guardar. Ahora, por ejemplo, supongamos que tenemos este tipo de muros curvos. Entonces en este momento yo no tengo un plano de referencia como tal con estos muros. Así es que no se preocupen, muy rápidamente voy a crear estos muros de referencias en AutoCAD y los voy a importar en este archivo de SketchUp. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a crear primero estos muros. Entonces me voy a ir a una vista en planta
y puedo hacerlo a través de una línea o a través de una forma como un rectángulo. Y voy a comenzar primero con este arco. Voy a utilizar esta herramienta. Como se podrán dar cuenta, al acercarme un poco a cualquiera de los arcos que tenemos de referencia, nos marca el punto final para poder crear este arco. Yo recomiendo que, por ejemplo, se utilicen este punto que nos marca SketchUp y este otro punto que nos da por defecto. Y aquí mismo nos marca una restricción para que podamos tener como tal esta curva. Como se podrán dar cuenta, no es una curva perfecta. Esto es porque, por ejemplo, voy a expandir esto y está a través de 12 segmentos, los cuales al parecer no es suficiente. Por ejemplo, vamos a aumentarlos a 20. Como se pudieron dar cuenta, va modificando y se va arreglando un poco más. Por ejemplo, lo puedo poner unos 35, ya se mira un poco mejor. Obviamente en este caso, entre más segmentos tengamos para que quede un círculo o alguna circunferencia o un arco más perfecto, por lo regular se vuelve más pesado nuestro archivo de SketchUp. Por lo tanto, debemos de tener un poco de cuidado de no usar demasiado esta función y no tener demasiados segmentos. Por ejemplo, ahora mismo yo podría seleccionar esto y dar una equidistancia. Ahora yo sé que tiene un grosor de 0.15. Por lo tanto lo voy a poner aquí 0.15 y listo. Ahora tengo el arco en este otro lugar. Ahora es cuestión de con una línea, solamente voy a trazarlo de esta manera. Voy a unirlo, de igual manera en este otro lo voy a unir. Y como se pudieron dar cuenta, ya se creó este elemento o esta cara. Si recuerdan, yo siempre recomiendo dar triple clic. Una vez hecho esto, yo recomiendo dar clic derecho en algún lugar que esté en azul y crear grupo. Ahora voy a entrar a este grupo, selecciono esta cara y la voy a empujar un poco. Por ejemplo, le voy a dar una altura de 5 metros. En este lugar yo podría seleccionar esto de igual manera con la herramienta de push o de empujar. Si yo quiero llevarla hasta este lugar no me lo permite porque, como recordarán, tenemos esta circunferencia y por lo tanto este ángulo no está recto. Entonces en esta parte, para hacerlo un poco más sencillo, solamente podría dibujar este rectángulo. Entonces voy a entrar a este grupo, voy a dibujar el resto del rectángulo que me faltaría. Selecciono esta cara, la voy a empujar. En lugar de ponerle el valor, puedo simplemente llevarlo hasta este punto final y ahora va a tener la misma altura. Por ejemplo, con rayos X voy a intentar acercarme un poco y en este lugar puedo empujar más o menos hasta este punto. Obviamente no quedará perfecto ya que no está totalmente bien diseñado esto, pero por ejemplo, por el momento funciona. Más o menos de esta forma. Por ejemplo, ahora tenemos este otro en donde intenté modificar ese error. Entonces voy a crear a través del mismo arco. Recuerden seleccionarlo y modificar los segmentos. Ahora nosotros podemos crear un arco nuevamente o desde este lugar podemos dar un offset o en este lugar es una equidistancia desde este punto y sé que tiene una distancia de 15 centímetros. Por ejemplo, voy a cerrar esto a través de una línea. Recuerden que con la barra espaciadora desactivamos ese comando. Recuerden triple clic, clic derecho, crear grupo. Por ejemplo, de igual manera 5 metros de alto. Y justo en este lugar, dentro de este grupo, como se podrán dar cuenta, puedo utilizar esta herramienta muy fácil. Y a través del mismo arco que acabo de crear, doy por terminado todos estos mundos, sin necesidad de crear más rectángulos ni nada por el estilo. Ahora, por ejemplo, vamos a crear estos otros muros que son aún más curvos. Como se podrán dar cuenta, son dos diferentes arcos. Primero voy a crear este a través de este punto, justo hasta este otro, más o menos de esta forma. Por ejemplo, lo voy a seleccionar, voy a cambiar los segmentos. Ahora, por ejemplo, voy a cerrar esta línea primero. Recuerden seleccionar, cambiar los segmentos. Ahora, por ejemplo, aquí hay un pequeño espacio que no está cerrado. De igual manera aquí voy a proceder a cerrarlo. Ahora, una vez que me apareció esa cara, recuerden triple clic, clic derecho, crear grupo, entrar en él,
seleccionar esta cara, comenzar a empujar, damos una altura y ahora por ejemplo dentro de este grupo voy a crear el resto de los arcos que serían estos que están aquí. Por ejemplo, en esta parte ya podemos elevar esto un poco hasta este punto y ya estaría ese muro como tal completo. Ahora por ejemplo vamos a hacer este último. Para esto ahora vamos a cambiar por la herramienta de círculo. Vamos sin seleccionar, solamente nos vamos a acercar un poco y nos va a marcar el centro de ese círculo. Necesito primero esto, recuerden seleccionar y cambiar los segmentos. Por ejemplo, ahora 35 son muy poquitos, voy a subirlo a 50. Ahora aquí nosotros vamos a generar una X distancia, porque como es un círculo, obviamente es igual. Y vamos a dar un grosor de 0.15, que sería el offset. Y por ejemplo, 50 segmentos aún así no me es suficiente. Por lo tanto, los voy a aumentar un poco. Igual estos los voy a aumentar. Y ahora antes de levantar esto tengo que modificar lo primero, que sería esta cara del centro, que es lo que no necesito, lo voy a eliminar. Ahora aún permanece esta cara y las líneas que se creó. Recuerden que con triple clic podemos seleccionar todo, después damos clic derecho, agrupamos, con doble clic entramos en ese grupo. Ahora voy a utilizar la herramienta de empujar, voy a poner 5 metros y eso sería todo. Ya tenemos creado este tipo de muro totalmente curvo, al igual que las otras opciones anteriores. Gracias por ver hasta el final de este video. Te invito a darle me gusta, suscribirte, activar la campanita y recuerda que son totalmente bienvenidas sus preguntas y sugerencias en la barra de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.